Ahora sí. Nuestro Padre eterno vive. Los cielos, la tierra, la creación toda lo exalta. El pueblo de Israel vive y cada Shabbat recuerda el milagro de la creación y pide paz y prosperidad. Te bendiga el Señor desde Sión y te muestre la gloria de Jerusalén, de nuestros días. Que los hijos de tus hijos logren ver una verdadera paz en Israel. Santo. Gloria al Señor. Eso. Santo sea su nombre. Santo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Qué lindo. Precioso, precioso. Shalom, shalom a todos. Shalom, hermanos, a todos. Y bienvenido una vez más al Ministerio Despertando la Torah. Amén. El amén. tema de hoy en día es un tema crítico para todo creyente. Porque en este tema es la base o la fundación de todas las cosas. ¿Por qué escogimos este tema? Porque en este tema que hay más división entre los creyentes. Muchos piensan que el tema del Shabbat es cuestión del pasado. Otros piensan que el Shabbat todavía tiene que hacerse. Hoy queremos ver por medio de las Escrituras qué es lo que realmente queremos hacer, ¿verdad, mi hermano? Claro, por supuesto que sí. Y antes de entrar en el tema, queremos saludar a todos nuestros hermanos oyentes y que están viendo este programa a través de la web en diferentes partes del mundo. Bienvenidos al Ministerio Despertar la Torah. Como dijo mi hermano, vamos a tocar un tema muy lindo, muy poderoso sobre el día de reposo. A ver si es que ya el Mesías clavó esto en la cruz y realmente no es necesario. Podemos guardar cualquier día. Vamos a ver qué dicen las Escrituras. Vamos a ver qué dice el Todopoderoso, que esa es la autoridad más grande. Y nosotros como creyentes debemos obedecer. Amén. ¿Qué le parece si comenzamos y entramos a materia ahora mismo? Sí, vamos a de una vez a empezar porque hay mucha información. Vamos a empezar primeramente por establecer qué pasó. Si verdaderamente en las Escrituras del Nuevo Testamento habla algo o hace ilusión de que ese día ha sido abolido o fue el hombre que lo abolió. Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura de eso, especialmente en el Nuevo Pacto, a ver si el mismo Yeshua, el Maestro, guardó este día de reposo o es que vino y lo clavó en la cruz. Eso es lo que queremos ver. Queremos ver entonces cómo la Escritura se desenvuelve en frente de nosotros y más que todo traer la información verdadera al creyente. Creemos esta noche, mi hermano Oscar, de que los que nos están viendo sean edificados. Así es. Y que ellos mismos puedan tomar una decisión, pero basada en la verdad. Basada en la Escritura. Para que ellos mismos puedan entonces decidir de manera genuina si deben o no deben. La información que vamos a presentar hoy primeramente es una información que todo el mundo tiene acceso a ella, ¿verdad, mi hermano? Por supuesto que sí. No es solamente un grupo que tiene acceso, sino todo el mundo tiene acceso a esa información. Entonces, como todo el mundo tiene acceso a esta información, queremos que ustedes tomen nota primeramente, porque nosotros no queremos que ustedes tomen nuestra palabra. Nosotros queremos que lo que le vamos a presentar, ustedes vayan y ustedes mismos se cercioren de que eso es historia, está escrito, pasó, y entonces cómo el cristiano o cómo el creyente tiene que actuar en este momento basado en esta información que le vamos a dar. Por supuesto que sí, amado hermano, y lo más importante de todo esto, como ustedes estaban diciendo, hay que recalcar de que lo que vamos a tocar, parte va a ser historia, que no se puede cambiar, y la otra parte va a ser la Escritura, que mucho menos se puede cambiar. Vamos a entrar en materia inmediatamente, y ¿qué le parece si entramos al libro de Génesis, donde comenzó el día de reposo? Génesis, donde comienza todo. Donde comienza todo. El principio de todas las cosas. El principio, como usted puede ver en la pantalla, tenemos puesto la información ahí y puede seguirlo. Es importante, como dijo mi hermano Alberto, que mantengan su Biblia y puedan escribir en un cuaderno la información que nosotros estamos transmitiendo, que Amén. es del Eterno, no es de nosotros. Amén. Y entramos en un momentito a lo que es Génesis capítulo 2,
verso 1, y dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Wow. Verso 3, y bendijo Adonai al día séptimo y lo santificó. Dos cosas. Wow. Porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Wow. Qué lindo está eso, Está poderoso. hermano Alberto. Está poderoso. Lo que más me trae a mí aquí a colación, hermano, de que esto es parte de la creación. Eso es parte de la creación. O sea, algo establecido, que no es una fundación, una base. Algo que fue hecho por nuestro propio Elohim y que duramente el hombre podía tener algún tipo de potestad de hacer algo parecido, ¿verdad? Así es. Qué bueno. Vemos que en el sexto día, vemos algo muy especial que está sucediendo aquí. Si vamos unos versículos antes, y hágalo usted cuando tenga un poquito de tiempo, usted puede ver que en el sexto día fue creado todo. ¿Así mismo fue? Y después crearon al hombre. Después creado al hombre. Hay muchas escrituras que hablan sobre eso, por eso mismo creo que en el mismo Mateo capítulo 2, Juan capítulo 2 dice de que el Shabbat no fue el hecho para el hombre, sino el hombre fue hecho para el Shabbat. Y después le vamos a dar realce qué es lo que significa eso. Sí, hoy primeramente vamos a tocar más que todo historia. Vamos a ver historia. Fundación. La semana que viene vamos a hacer solamente de los versículos que han sido utilizados o mal interpretados. Correcto. Para aludir un pensamiento de que ya no se debe observar ese día. Pero vamos a ver por conforme a la escritura si ese pensamiento es válido. En la escritura, mi hermano, vemos que hay una manera de hacer las cosas, ¿verdad? Todo está establecido en orden. Un orden establecido. Y una de las cosas que he establecido es que todo lo que está escrito no se le puede ni añadir ni quitar. Así es. Pregunta, mi hermano, ¿tendría nuestro don Yeshua Mashiach potestad de quitar algo de la Torah? Por supuestamente que no, porque acordamos que Yeshua es la palabra también y venía representando a su Padre. Juan 14 habla claramente de eso. En el Sermón del Monte, en Mateo 5:17, él habla claramente que él no ha venido a anular la Torá o los profetas, todo lo contrario, él viene a darle cumplimiento. Y como todo no se ha cumplido, entonces sigue en pie. Amén, amén. Bueno, vamos a entrar en lo que es Génesis 2 y darle un poquito de una óptica y darle realce. El sexto día, el hombre fue creado, ya todo estaba puesto en sus pies, eran Señor de la tierra, eran Señor de todo lo que había sido creado. Lo que más me impresiona a mí y me llama la atención es de que inmediatamente fue hecho el hombre, todo ya estaba preparado como una perfecta mesa para él, y el Eterno decide que esa tarde la creación va a reposar en él. Amén. Es algo tan lindo que vemos cómo él ama su creación, cómo él puso todo a los pies y puso al hombre como Señor de la tierra. Amén. Desafortunadamente conocemos el resto de la historia que fue entregado por el hombre, por Adán y por Eva. Esa autoridad fue dada al adversario. Pero como el Eterno sabe todos los tiempos y ha vivido en todas las eternidades, él ya tenía un plan hecho antes que fuera creado el adversario. Así mismo fue. Entonces, ahora vamos a entrar un momentito en lo que es historia, y van a escuchar cosas de la historia que ustedes pueden corroborar en el internet, en bibliotecas, y algunas cosas no les van a gustar porque no las conocen, al igual como nos sucedió a nosotros. Pero quiero hacerle esta pregunta a usted antes de comenzar el tema de la historia. Si usted es un varón del Eterno, si usted guarda los mandamientos, si usted cree que la Biblia es autoridad, si usted ha aceptado a Yeshua como su Señor y su Salvador, ¿por qué estamos quebrantando el cuarto mandamiento? Es increíble, yo no entiendo a veces, pero bueno, mira, desde mi punto de vista, cuando yo empecé en estos caminos, mi hermano, yo ni siquiera tenía conciencia de los 10 mandamientos. Es algo que poco ya se está enseñando en las iglesias, poco se enseña en la iglesia. Yo vine a entender el cuarto mandamiento años, mi hermano, después que yo empecé a ser un creyente y a valorar la palabra por mí misma. Pero decide que alguien me habló de ese día, no. Es más, yo viví todo mi tiempo yendo a adorar al Señor en un día contrario sin saber por qué. Nunca pregunté, ni nunca lo acepté simplemente y así como parte de la cultura. Entiendo. ¿Me entiendes? Y así lo acepté y así lo hacía. Pero después un día me di cuenta de que no era así. Y ahí fue donde cambió toda mi perspectiva.
Bueno, el Señor está tocando los corazones y es el tiempo para el despertar de los esparcidos del pueblo del Señor. Y por eso usted y yo estamos aquí en este momento, no es casualidad. Y usted va a saber por qué el día de Shabbat se mantiene en pie de acuerdo a la palabra, por quién lo trató de cambiar. Y como nos ha pasado a mi hermano Alberto, me pasó a mí, le ha pasado a usted, hemos encontrado de que muchas de las cosas que nos han estado enseñando por muchos años, por más de 1900 años, no está de acuerdo a la palabra, no es paralelo a la palabra. Entonces me pareciera como que lo que nos estaban presentando a nosotros era una doctrina contraria a lo que el mismo Mesías vino a decir. Así mismo, hermano. Mira, yo creo que el punto de esta noche no es debatir. Claro que vamos no. a debatir, claro que no. Porque sabemos que hay dos puntos de vista. Uh-huh. ¿Me entiendes? Lo que queremos es presentar la información veraz y eficaz. Así es. Para que esa persona tenga la potestad de tomar esa decisión conforme a esa verdad. Correcto. ¿Verdad? Exactamente. El trabajo de nosotros es hacer la exposición. Hacer la exposición, ser lo más fieles que podamos, objetivos. Correcto. Porque así como nosotros que estamos estudiando, queremos que las personas que nos están mirando sean también una persona que sean edificadas sobre la verdad. Nadie quiere ser edificado sobre una mentira. ¿Por qué? Porque no va a haber fruto en ella. Uh-huh. Pero en estos tiempos queremos que las personas vuelvan atrás, al camino, a la senda antigua, uh-huh. lo que ha sido establecido desde el principio, como lo dice Johanán, lo que fue desde el principio. Desde el principio. ¿Verdad? Y eso es lo que queremos. Y mi hermano te va a dar una información muy buena acerca de la historia. Tómese su tiempo. Ok, vamos a entrar, antes de entrar en historia, quiero que vayamos un momentito al libro de Daniel para que podamos tener una base bien sólida a los acontecimientos futuros después del libro de Daniel. Daniel 7:25 nos muestra algo muy contundente y algo que nosotros debemos hacer una pausa y identificar si lo estamos viviendo o si esto es historia, porque mucha gente piensa de que los libros proféticos ya no hay que leerlos, porque eso también ha sido parte de la doctrina. 7:25 dice así: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Amén. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Wow, y la Torah. ¿Qué ¿Qué le parece eso? Bueno, yo lo hago en relación a una parte que nuestro don Yeshua Mashiach hizo referencia, dice que iba a haber un hombre en el cual se iba a levantar, el mismo Shaul hace referencia que se iba a levantar sobre todo aquello que es Dios o que es de culto. Uh-huh. Pregunta, ¿es el Shabbat parte del culto? Claro, por supuestamente. Todo está perfectamente engranado. Hay una sincronización perfecta porque nuestro Elohim, Él es perfecto. Entonces, si esta es la mente de Él, tiene que ser perfecta. Los hombres, en tiempos que el Eterno ha permitido, como lo vemos aquí en Daniel 7, vamos a darnos cuenta de que Él ha permitido que el Leviatán, el adversario, esté usando diferentes imperios a través del tiempo para profanar o tratar de profanar la ley y los tiempos. Yo tengo una pregunta, mi hermano. Dígame. Porque a lo mejor esa es la pregunta que tiene la mayoría de las personas cuando nosotros hablamos sobre este tema. Dicen, es que yo puedo celebrar el Shabbat en otro día que no tiene que ser Shabbat. ¿Será que el Eterno dio esa opción al hombre o hay algún pasuk o verso que nos pueda decir exactamente, no, mira, hay que celebrarlo de esta manera? Por supuesto que sí lo hay y nosotros vamos a entrar en lo que es ese pasaje que ya está establecido hace miles de años por el Eterno. Pero antes de ir ahí, queremos ver lo que es Apocalipsis 13, 6 al 7, hermano Alberto, para darle un mayor realce y las personas puedan entender de que el libro de Daniel está perfectamente conectado con Apocalipsis, Zacarías también y varios libros proféticos. Amén, amén. Entonces, la razón por que usamos toda la escritura es para que el creyente pueda informarse de que todo el rollo está vigente. ¿Okay? Las cosas que ya se cumplieron en el Maestro y los sacrificios y las cosas que ya conocemos se cumplieron en él, pero hay muchas cosas todavía que están en pie y se van a cumplir. El 13:6 dice así: y abrió su boca en blasfemias contra el Eterno para blasfemar de su nombre, de su carácter. ¿Qué puede decirme de nombre? La palabra Shem. Bueno, la palabra nombre también tiene que decir manera de caminar. Wow.
Es tremendo. También autoridad, o sea, la autoridad que él ha delegado, como se deben hacer las cosas. Dice que esta persona, por medio de filosofía y hueca sutileza, iba a llevar a la gente a hacer un culto diferente. Así mismo es, exactamente. Eso es terrible, mi hermano, porque vemos que este individuo se está desarrollando y es parte de las bestias que están en el agua, en las naciones. Este es el famoso misterio de la iniquidad que habla Pablo, hermano. Este es el misterio de la iniquidad, que cuando estaba ya Saúl estaba en acción, pero dice que en ese momento él no podía darse a mostrar porque había algo que lo detenía. Pero vemos más adelante que en una fecha específica, que mi hermano después va a dar todos los datos, ese misterio fue revelado. Claro que sí. Y entonces a esa es la formación que vamos a dar, a ver cómo se desarrolló este misterio y por qué atacó primeramente ese día. Así es. Entonces seguimos con el verso 6. Dice, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Wow. Verso 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aquí podemos ver claramente que lo que el profeta Daniel escribió, que el Eterno le dijo, que y el mismo Yeshua le dijo que sellara el rollo, porque no era para esos tiempos. Hoy el mismo Cordero ha quebrado esos sellos y podemos ver. Hermano, de una manera asombrosa, vemos que en los últimos días se han dado la noticia de que, bueno, desde el 2010 se ha estado diciendo de que hay pergaminos de los evangelios de Lucas, de Marco, que han estado en la bóveda de la biblioteca del Vaticano y ahora están siendo digitalizados para que el creyente tenga acceso a esa información. Así como ya el Evangelio de Mateo, mucho antes ya ha estado a la disposición del creyente, ahora esta es otra herramienta más en el cual va a dar a demostrar de que no solamente el día, sino otras cosas que son fundamentales en la fe o el culto que nosotros hacemos, que se han ido aparte de lo que debería de ser. Así mismo es. Vemos que el gran Leviatán, el ángel caído, el querubín caído, está detrás de todo esto por autoridad del Eterno, y en Ezequiel 28 podemos ver algunas de sus características. Dice en Ezequiel 28:16 que se le encontró iniquidad, pecó, corrompió su sabiduría, que tenía muchas maldades con la iniquidad de sus contrataciones, profanó su santuario. Y cuando vemos estas palabras y las buscamos en el hebreo, nos damos cuenta de que iniquidad es hamas, que significa violencia, pecaste, vejatá, que le fallaste dar al blanco. Exactamente. Es increíble. Es decir, que corrompiste, shihata, que destruiste, perdiste, aniquilaste. Y maldad e iniquidad sabemos que es uno que transgrede la ley. Profanó el santuario, y está claro quién está detrás de todo esto. Amén. Y por eso nosotros tenemos que identificar a través de lo que se está presentando allá afuera. Tiene que ser filtrado todo por la palabra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en estos tiempos que podemos ver en historia? Nos damos cuenta que en el primer siglo sucedió algo muy interesante que cambió el curso de lo que eran lo que Yeshua predicaba y lo que los apóstoles practicaban y predicaban. Originalmente eran todos judíos. Entraba el gentil, y en Hechos 15 se le da instrucciones de qué es lo que ellos deben hacer como nuevos creyentes. A raíz de la destrucción del templo, vemos que los judíos siguen siendo esparcidos, siguen siendo quebrantados por Roma, siguen siendo asesinados. Entonces, cada día que pasaba y cada década que estaba pasando, hermano Alberto, el judaísmo iba a ser extinguido de sus raíces originales, a los cuales Yeshua predicaba. Ya se había hablado, ya se había establecido por el Eterno, era parte del proceso, pero ahora nosotros lo podemos revelar. ¿Qué es lo que seguía pasando? Más adelante podemos ver que se levantan hombres, como el hombre más o menos un poquito más de la mitad del primer siglo, nace un hombre que se llama Tertuliano. Wow. Un romano, Quintus Septimus Florens Tertulianus. Tertuliano, para que se acuerde de ese nombre. Hijo de un centurión romano, una persona que era idólatra, una persona que
se iba a gozar a los coliseos a ver cómo los creyentes eran devorados por las bestias, por los animales. Una persona fornicaria, una persona de mundo realmente sin ningún tipo de escrúpulos. Este hombre, hijo de centurión, se educa y se prepara en Roma y se convierte en un abogado. Y este abogado hablaba varios idiomas, hablaba latín y hablaba griego. Más adelante este hombre se convierte al cristianismo y entonces él decide ser parte de un grupo élite del cristianismo en Roma y empieza a crear sus propias instrucciones, sus propios mandatos sobre cómo debía la iglesia manejarse. Una de ellas, obviamente, el antisemitismo que estaba puesto en sus corazones, porque nos damos cuenta de que cuando Roma instituyó el culto, ya ellos venían con todo lo que es Mizraim, todo lo que es egipcio, todo lo que es babilónico. En el mismo canon del concilio de Nicea del año 325 lo podemos ver y tenemos una presentación, el concilio de Nicea, la gran mentira de Roma está aquí, usted la puede ver para que entre en más detalles sobre lo que es historia. Buena información. Regresando a este hombre Tertuliano, fue el primer hombre que cambió la palabra, lo que es asamblea de personas, y usó la palabra eclesia en griego, iglesia. Si nos damos cuenta, obviamente la Septuaginta fue traducida del hebreo a lo que es el griego. Entonces, ¿por qué hay diferencia entre muchas palabras en el mismo griego en el Nuevo Pacto que en la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento? Nos damos cuenta que se hizo con un propósito específico, hermano Alberto. Otra cosa que este hombre hizo fue crear lo que se llama la Trinidad. Él dijo de que, y es la primera persona que usó la palabra realmente Trinidad. No había otras personas que estuvieran practicando Trinidad. Todo lo contrario, desde que vemos el libro de Génesis, vemos que hay plural. Hagamos a nuestra semejanza. Vemos más de uno. Entonces este hombre decidió de que en su interpretación de que el Dios era uno solo y que él se podía manifestar de muchas formas. Wow, eso está tremendo. Y eso es algo muy peligroso. Y eso es un estudio que nosotros tenemos que hacer para identificar por la palabra quién es el Padre, quién es el Mesías y quién es el Espíritu Santo. O sea, hermano Oscar, por lo que usted está explicando, entonces, antes de esta persona, ¿cómo actuaban los creyentes? Obviamente en ese momento me imagino que habían personas que no eran creyentes en el Mesías y habían personas que eran creyentes en el Mesías. ¿Ellos ambos tenían cultos diferentes o ambos hacían lo mismo? Bueno, habían diferentes sectas del judaísmo que estaban esparcidas, como sabemos. Habían maestros que les enseñaban, como ya el templo había sido derribado completamente y el pueblo había sido esparcido y asesinado, pues estaban teniendo sus propias congregaciones. Habían diferentes rabinos enseñando, pero en ningún momento ellos enseñaban sobre lo que es Trinidad. Eso es algo que no existe en el judaísmo. Eso es algo que en los mismos gnósticos y otras sectas religiosas también que venían a ser parte del cristianismo no practicaban. Este hombre se iba en contra de todas estas personas y cualquiera que no aceptara o abrazara su manera de pensar, pues iba a ser quebrantado, lo que hace Roma con las personas que no están de acuerdo con ellos. No, es algo increíble. Interpretó también en 1 Corintios 7, cuando habla el apóstol Pablo sobre quedarse solo y no pecar o casarse, diferentes cosas que Pablo está diciendo sobre creyente para que no peque, que no es, y él habla claramente y dice, esto es algo mío, esto no es algo de la Torá, explica claramente. Amén. Entonces este hombre instituyó el mandato del celibato sobre los sacerdotes. Lo impuso. Él lo impuso. Eso fue una ley que él impuso siendo él casado. Entonces no tiene sentido. Ahora que tú eres un clero de la iglesia, tú no te puedes casar. Cuando Génesis 1 habla claramente, o Génesis 1, 2, de la multiplicación, de sojuzgar la tierra y del linaje del pueblo escogido. Wow, tremendo. Es algo muy, muy, muy terrible. Finalmente este hombre, por su manera de actuar,
es expulsado porque tiene muchos conflictos después de muchos años con los obispos de Roma. Y mire qué interesante lo que pasa después. Este hombre se convierte al montanismo. Montanismo es un hombre que se llamaba Montanus, obviamente, que practicaba una religión pagana en Asia Menor. Era un falso profeta. Este hombre se autodeclaró de que él venía a ser enviado de parte del Eterno. Wow. Y tenía con él 2 mujeres que también se declaraban profetas. Esto es histórico, esto es historia todo. Amén. Entonces estas personas se dedicaban a profetizar en los lugares públicos, pero sucedía algo bastante extraño que no le gustaba a los mismos romanos. Ellos miraban cuando estas personas eran tomadas y se describe en el libro histórico de que empezaban a tener como tipo de convulsiones y empezaban a profetizar, y entonces profetizaban las mujeres, profetizaba a él, y era algo que realmente no venía de parte del Eterno. Desordenada. Totalmente desordenado, totalmente desordenado. Y nos damos cuenta de otra cosa. Más adelante esta misma gente, en el año 170, se meten al cristianismo. Estos 3 falsos profetas se convierten, supuestamente se convierten de sus raíces paganas y entran al cristianismo y empiezan a profetizar de la venida del Mesías, que el Mesías vendría a tal tiempo, que el Mesías les está hablando a ellos. Y bueno, la fecha vino y la fecha se fue. Nada pasó. Como muchas profecías que estamos escuchando en estos tiempos. Wow. Esto abrió la puerta a algo terrible. Esto abrió la puerta a que la misma Roma, en el concilio de Nicea de 325, Constantino pusiera por orden tantas cosas que profanarían la misma ley perfecta del Eterno. Inclusive hubieron después de esos 6 concilios más, en total fueron 7 concilios que tuvo Roma. Wow. Y unas cosas que dijeron en el concilio de Laodicea, en el canon 29, dijo: los cristianos no deben ser judaicos y descansar en el Shabbat, pero debe trabajar en ese día. Honremos el día del Señor y si pueden, descansen como cristianos. Pero si alguien es encontrado siendo judaico, que él sea anatema de Cristo. Wow. Entonces ya el antisemitismo venía corriendo de hace tiempo, de hace mucho tiempo. Y era el plan que estaba siendo efectivo de acuerdo al adversario, y lo estamos viendo. Eventualmente Roma hizo el cambio del Shabbat, del día de reposo instituido por el Eterno, a el día domingo, Dominicus Day. Dominicus Day. Wow, eso es algo impresionante porque veo cómo se está desarrollando toda la historia de una manera terrible. Es terrible. Miro como están diciendo de que nuestros hermanos judíos lo iban a judaizar. Es como, yo lo veo, es como que no entiendo, para poder un poco desarrollar la palabra judaizar. O sea, que nos iban a imponer su cultura a nosotros. Bueno, no necesariamente, porque más adelante, años después, en la Reforma, y esto lo vamos a tocar en la segunda porción, vemos de que ellos los judíos mismos le estaban diciendo, están interpretando las escrituras de manera equivocada, así no es. Wow. Entonces, maldecían a los judíos, y sabemos la historia de todo el antisemitismo, pero ellos mismos hablaron y en contra del judaísmo, y hablaron en contra de los hijos de Abraham, en su simiente, pero hacen un realce a María, a la madre a la Virgen María, a la madre del Mesías, y hacen un realce también al Mesías. Entonces hay una contradicción de creencia tan grande, de que no encaja nada de lo que ellos estaban diciendo. Pero bueno, aquí podemos ver esa situación que fue cambiada, que no fue algo que el Eterno había ordenado o establecido, porque su palabra es perfecta. Él habla y todo se cumple, porque si no, entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos pensando? De que nuestro Creador y Padre es babilónico, es alguien de confusión, alguien que nos trae una doctrina un tiempo y en otro tiempo tiene que cambiarla, porque pareciera como que hay que hacer un borrón y cuenta nueva, porque Él no sabe hacer leyes perfectas, pactos y escoger pueblo para eso, hermano Eberto. Hermano Oscar, mira, hay una de las palabras que muchos de nuestros hermanos, inclusive los bautistas, utilizan mucho esta palabra, que es soberanía. Habla mucho sobre la soberanía de Dios, que Dios es soberano, que lo que hace lo cumple y es lo que ordena
hecho está. Pero la palabra soberanía, usted sabía que está en cada mandamiento. Por ejemplo, en un país soberano, Sí. la soberanía del país es su ley. Tanto el que rige como los que se someten, ambos están llevados por la misma ley. Entonces la palabra soberanía dice que tanto el que la da como el que la recibe están regidas por la misma ley. Eso es lo que significa la palabra soberanía. Entonces cuando vamos a la Escritura y vemos que Dios es soberano, es porque Él va a ser como Él dijo, como estableció. Él no va a actuar de una manera diferente. Por ejemplo, no lo va a decir, en el Viejo Testamento no va a decir Shabbat y aquí lo va a cambiar para otro, porque ya deja de ser soberano. ¿Y tú sabes qué viene a ser? Tirano. Wow. Porque el tirano es el que cambia la ley a su propio beneficio. El soberano siempre es igual, no cambia su perspectiva ni su manera de actuar. Entonces, por eso podemos ver de que nuestro Elohim es un Elohim soberano. Y usted sabe por qué nosotros podemos confiar. Porque si Él dice algo en esta palabra, mi hermano, dice, si tú haces de acuerdo a lo que yo te estoy diciendo, tú vas a tener un beneficio. Y si no lo haces, vas a tener una consecuencia. A mí me gusta un Dios así. A mí también. ¿Sabe por qué? Porque entonces yo sé en qué atenerme, sé cómo actuar y sé mi consecuencia si no soy obediente. Al contrario, como las muchas creencias que tenemos, que tú crees y tú piensas y actúas de buena manera y tú vas a tener tu beneficio. Mi hermano, eso no es así. Es que eso no es lo que nuestro Creador ha establecido, ha instruido. Si vamos a Levítico 23 un momentito, y esto es lo que... Esa es la parte que quería que usted quería, sí. que aquí la tenemos, Levítico 23, verso 1, dice, habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Eterno. Primero. ¿Qué significa la palabra solemne? ¿Qué significado connotativo tiene? Estas son fiestas que el pueblo se tenía que apartar y adorar en ese momento al Todopoderoso, porque era una cita que tenían muy importante con el Creador. Esto es una cita, esto es como una cita de amor con tu pareja. Este es el esposo diciéndole a la novia, ven, vamos a encontrarnos, vamos a festejar. Así lo mira el Eterno. Wow. Él es nuestro esposo. Wow. Y eso se ha hablado muchísimo de las bodas del Cordero. Entonces así nos ve Él nos dio un contrato de matrimonio en Éxodo 19 con los mandamientos, hermano Alberto. Entonces no podemos pensar de que un Dios que es perfecto, el único verdadero Dios que es perfecto, va a hacer algo diferente como usted lo dijo. Aquí dice en verso 2, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y la primera es, 6 días se trabajará, mas el 7º día será día de reposo. Wow. A mí una de las palabras que yo quiero que te recalque allí, porque dice, y la celebraréis a su tiempo. Quiere decir, en el tiempo que fue establecido. El hombre no puede cambiar el tiempo. Porque, ¿por qué razón usted cree que el Eterno puso esa palabra allí? A su tiempo. ¿Tendrá algo que ver con que el hombre, como lo estaba profetizado en Daniel? Porque me imagino que esa profecía de Daniel tiene que venir de aquí de la Torá. Por supuesto. Y si el Eterno dice a su tiempo, él es bien específico. Por supuesto. Porque sabía que habrían hombres que infructuosamente iban a querer infiltrar una información o una doctrina contraria a lo que él estaba establecido. Y aquí dice claramente que la fiesta tiene que ser establecida el día que es y de la manera correcta. Y lo más interesante que dice aquí es, bueno, nosotros no estamos en Jerusalén, no debemos guardar la fiesta, pero dice, en donde quiera que habitéis. ¡Wow! O sea que no hay para dónde ir. Podemos estar en Nicaragua, podemos estar en República Dominicana o en Estados Unidos, es a donde quiera que hayamos sido esparcidos, hay que guardar. Otra pregunta que la gente va a hacer, mi hermano. Sí. Y yo creo que de una respuesta sencilla y concreta para ellos. Ahí dice que claramente habla a los hijos de Israel. ¿Tendrá algo que ver con el creyente? Por supuesto que tiene que ver con el creyente. El Eterno hizo pactos con el linaje de Abraham. Con el linaje de Abraham y
apuntando hacia el Mesías, hacia el nacimiento del Mesías, que a través de la sangre del Cordero, hermano Alberto, entraríamos a ser pueblo, a ser injertados. En Efesios 2 habla claramente que en un tiempo nosotros no teníamos al Eterno, no teníamos al Mesías, no teníamos pacto, no teníamos promesas, no teníamos ciudadanía de Israel. Pero ahora, por la sangre del Cordero, nosotros hemos entrado a ser conciudadanos de los santos y debemos nosotros practicar lo mismo que practicaban los apóstoles, la base, la piedra angular, lo que es la Torá, lo que es para los apóstoles y para los profetas. Entonces, para responder rápido la pregunta, hermano Alberto, es a través de la sangre del Cordero íbamos a entrar, pero teníamos que seguir el orden establecido en las Escrituras. No podíamos venir nosotros ahora a decir, bueno, nosotros creemos que es así y vamos a ser Israel espiritual y hacer las cosas a nuestra manera. No es así. No, una de las cosas que usted nombró allí y que es la que estamos hablando, dice y que no teníamos pactos. No teníamos pacto como gentil. ¿Es el Shabbat un pacto? ¿Es un pacto? Por supuesto que es un pacto. Si vamos al libro de Éxodo 31, 16, vamos a ver yo voy a escuchar. Yo quiero escuchar porque es que está lindo todo esto. Esto es muy buena información, aunque estamos dando un poco de historia, también lo estamos llevando a la Torá, porque la Torá habla de muchas cosas históricas que fueron establecidas desde la creación, y aunque hay un relato de cosas que pasaron, Shaul dice claramente que fueron dadas para nuestro beneficio, ¿verdad? Así mismo es, hermano. Entonces tenemos que prestar atención, porque una de las cosas que yo escuché a mi hermano, y que la semana que viene vamos a atacar toda esa pregunta, es que a una hermana de nosotros la atacaron y dijeron, bueno, que nosotros no guardamos el Shabbat, porque si lo guardamos y no lo hacemos de manera correcta, corremos el riesgo de morir. No, claro que no. Se están trayendo todo tipo de doctrina para intimidar al creyente a que no lo debe de guardar, o que no lo debe de observar, es la palabra. Y la Torá o instrucciones es solamente, la instrucción es para tener la manera correcta de hacer el culto. Y el culto, cuando decimos culto, es la manera de operar, la manera de adorar, la manera de dirigirnos hacia Él, en todas sus expresiones. A lo mejor usted no se ha dado cuenta, pero ¿a qué llamaban en el Antiguo Testamento o en la Torá fuego extraño? Lo podemos ver en los hijos de Aarón, que entraron con un fuego extraño y terminaron siendo fulminados por el Eterno, porque llevaron algo que profanó, algo que era idolatría, que no tenía que ver con las instrucciones perfectas, cómo se iba a establecer el culto, y quisieron ingresar algo que era la idolatría de manera pagana. Démonos cuenta también que un par de días antes todo el pueblo estaba en celebración y estaban tomados. Regresando a Éxodo 31, me preguntó sobre el pacto. Sí. Éxodo 31, 16 dice así, hermano Alberto. Guardarán pues el Shabbat o el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo o eterno. Ahí yo creo que no hay vuelta de hoja. No hay vuelta. Aunque hay mucho más que decir, a lo mejor la gente piensa que eso no está en el Nuevo Testamento. La semana que viene, porque lo que queremos primero es establecer historia y un poco de Torá para que usted vea cómo fueron las cosas establecidas. Ahora, aquí dice claramente perpetuo. ¿A qué hace alusión la palabra perpetuo? ¿Es algo que a lo mejor el Eterno puede cambiar más adelante? Es claro que no. Su palabra es perfecta y si Él dice que es perpetuo, nadie lo puede cambiar, ni Él mismo lo puede cambiar, porque no hay nadie mayor que Él. Entonces lo que Él está diciendo aquí es autoridad. Y en el verso 17 dice, señal es para siempre, vuelve a recalcar, entre mí, poniéndose el primero, y los hijos de Israel. O sea, todo el tiempo de que Él es Elohim, ese pacto va a estar. Así mismo. Entonces, Él es eterno, entonces por consecuencia, los hijos por la eternidad van a llevar ese pacto. Así mismo es, hermano Alberto. Wow, tremendo, hermano. Es que nos han enseñado que no había sido así. En Gálatas 3:16 nos habla claramente de que las promesas se le hicieron a Abraham y obviamente la simiente que vendría es el Mesías. Y en el verso 17 dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por el Eterno para con el Mesías, la Torá que vino 430 años después,
no lo abroga para invalidar la promesa, hermano Alberto. Eso está en el Nuevo Testamento. Shaul ahí dijo una cosa tremenda que después más adelante vamos a tener el tiempo para explicarla. Pero entonces el Shabbat de manera clara es un pacto y tenemos que hacerlo. Una de las cosas que me estoy dando cuenta, mi hermano, es que cómo esto sucedió, cómo Roma infiltró este tipo de herejía a la iglesia. ¿Qué pasó? Lo que sucedió, hermano Alberto, era que como es una bestia, en Daniel 7 habla que esta bestia está combinada de las otras tres bestias, con mucho poder, de manera que destruía o quebrantaba al creyente si se iba en contra de lo que ellos creían. Si por ejemplo nosotros creyentes le íbamos a decir hay que guardar Shabbat porque dice eso las Escrituras, en ese tiempo nos decían, mira, ¿sabes qué? Tú y tu familia les vamos a cortar la cabeza o los vamos a poner en el coliseo y los vamos a despedazar, o si no ustedes tienen que renunciar y me firman un documento que van a renunciar a lo que es la ley, al judaísmo, y ahora ustedes tienen que adorar todos los ídolos de Mizraim, de Egipto, y tienen que hacer las cosas que nosotros decimos. Entonces lo impusieron de una manera muy agresiva, lo hicieron de una manera del cual o lo tomabas o lo dejabas, y obviamente pues a través de la historia podemos ver las diferentes inquisiciones que fueron hechas por la iglesia romana, supuestamente para evangelizar a las personas en diferentes partes del mundo, no solamente al judío, hermano Alberto. Wow, es tremendo. A mí me toca un tema porque en los profetas tienen que hablar algo sobre el día de reposo, si es perpetuo. Una de las cosas que nosotros vemos en el libro de Isaías es que dice de que cuando venga el reinado del Mesías, ¿verdad? Sí. Dice que ese día todavía va a estar allí. Eso es tremendo. Y lo podemos ver en Isaías 66. ¿Qué dice? Dice que los creyentes, tanto en Jerusalén como afuera de Jerusalén, van a tener que adorar de luna nueva en luna nueva y de Shabbat en Shabbat. Estamos hablando del reinado milenial. Claro. Que eso es un tema que todo el mundo conoce, que todo creyente espera por ese día. Así es. El reino eterno, aquel que no va a ser quebrantado. Eso está en Isaías 66 y el versículo 23. Y lo dice de esta manera. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos. Todos, absolutamente todos. Son todas las naciones. Tanto los creyentes en el Mesías como los que no son creyentes. Así es. Porque dice que los que no vengan a adorar al Mesías en ese día o a celebrar sus fiestas en ese día, dice que para esas naciones no van a ser abiertos los cielos. No va a llover ni le va a dar su fruto a su tiempo. Viene muerte, claro. Viene muerte. Eso está establecido en el libro de Isaías. Y es algo profético. O sea que podemos decir que a lo mejor el día Shabbat fue por un tiempo, no se ejecutó más, pero sin embargo ese es el día más importante en el judaísmo. ¿Sabía usted? Claro que es muy importante. Ese es un día y ellos lo toman de manera, es tan así, mi hermano, de que ellos tienen una mesa servida en Judá, en Shabbat. Ellos llaman Erev Shabbat, que es el recibimiento del Shabbat. Eso se hace del viernes, ¿verdad? En la noche a la caída del sol. Exactamente. ¿Verdad? Porque nosotros seguimos el calendario hebreo. En el calendario hebreo el Shabbat no empieza el sábado cuando sale el sol claro, y termina el sábado cuando se oculta el sol. No nos regimos por el sol. No, el calendario hebreo se rige cuando el viernes cae el sol hasta el otro día cuando vuelve a caer el sol, ¿verdad? Así mismo. Ese es el Shabbat. Entonces el Shabbat toma parte del viernes y parte del sábado. Así Usted es. puede decir, no, porque sí, yo voy al sábado para mi congregación. Sí, pero hay muchas otras cosas que deben ser hechas, el cual no vamos a hablar hoy, porque es lo que queremos establecer de que usted entienda que es este día. Después, cómo hacer y llegarse de manera correcta a ese día, porque no solamente guardar ese día, sino hacer el culto correspondiente a ese día. Ese día es muy especial, mi hermano, porque ese día es para dos cosas. Primeramente, es familiar. Y segundo, para como familia, como congregación, como Kehilá o Kalá, que son las dos palabras relacionadas con la novia. Nosotros podemos tener una relación con Él. ¿Sabía el creyente, mi hermano, que de ese día es el que el Señor toma para santificarlo o, como dice, apartarnos? Es que así es. Él lo estableció desde Génesis capítulo 2. Y otra cosa, hermano Alberto, fue instituido para la creación
No había judío, no había gentil, no había nadie de las personas que dijeran, yo soy de parte de este pueblo. Fue hecho para su creación. Para el hombre. Para el hombre. Es que el mismo Mesías dijo esa palabra, que el Shabbat fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del Shabbat. Así mismo ¿Me es. entiendes? Y que dice más abajo, que no vamos a tocar todo ese tema porque queremos eso, darlo de manera concreta, palabra por palabra, para que vean exactamente qué está diciendo allí. Pero ahí, en el capítulo que sigue, dice claramente, porque el Mesías es el Adón, el maestro, el que organiza, el que lleva el culto correcto a la Calá. Eso está más claro que el agua. Y en la próxima porción vamos a tocar el todo en el nuevo pacto. Vamos a concluir con Isaías 58:13, que dice así: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo nuevamente, glorioso del Eterno, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces viene una promesa. Entonces te deleitarás en el Eterno, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Eterno lo ha hablado. Soberanía. Soberanía. Total. Eso es lo que significa la palabra soberanía. Así Cuando es. yo digo una cosa, yo lo haré. Y si tú actúas conforme a lo que yo te estoy diciendo, vas a tener el beneficio. Eso es lo que significa la palabra soberanía. La soberanía no es, mi hermano, y la Torah misma vemos que no podemos ni agregar ni sustraer, porque hay una bendición o una maldición. Y vemos que esa misma palabra la repite el Mesías en el libro de Apocalipsis, al final del libro. ¿Por qué se dan estas palabras en Deuteronomio y después al final se dan en Apocalipsis? Porque el Deuteronomio es una conglomeración de todos los 4 libros previos y es un resumen. Y en ese resumen hay profecías. Claro que sí. Porque si usted lee el canto de Moisés, si usted lee cómo sucedieron todas las cosas allí, las profecías que se dio en ese libro acerca de la circuncisión del corazón, acerca de que iban a ser esparcidos, acerca de que Él lo iba a regresar otra vez a la tierra, acerca de que Él iba a enseñar sus caminos por medio del Mesías. Todo está escrito en este libro. Entonces, podemos decir que el libro de Deuteronomio es un libro de revelaciones, ¿verdad? Por supuesto que lo es. Bueno, claro que sí. Por eso Él incluyó esas palabras en ese libro. No es que esas palabras son solamente para el libro de Deuteronomio. Esas palabras es para toda palabra que sale de la boca de Hashem. Así mismo es. Igualmente aquí en Apocalipsis. Por supuesto. Y el Evangelio Eterno es las instrucciones del Eterno, lo que es llamado el Pentateuco o la Torá. Hermano Alberto, para concluir, ¿qué le puede decir a nuestros oyentes y a los pastores que están allá afuera, personas que están a cargo en diferentes denominaciones, sobre esto, para concluir? Mira, mi corazón se conmueve a ver que tenemos una oportunidad grande, mis hermanos, pastores, maestros, evangelistas, ustedes que nos están escuchando. Nosotros no queremos imponer una manera de pensar, al contrario, nosotros queremos librarlos de una manera de pensar que es muy, muy diferente. El Mesías muy bien y claramente dijo que si conoceremos la verdad, esa verdad nos iba a hacer libre. Que la palabra libre quiere decir que nos iba a ampliar nuestro conocimiento. Entonces, las doctrinas que hacen nos encajan, nos ponen una mente errónea, pero la verdad, la Torah, nos expande y nos hace ver una información de manera correcta. Ustedes que nos están viendo en este momento y tienen la posibilidad de escudriñar las escrituras con nosotros, les queremos hacer un llamado, porque el Shabbat es muy importante. El Shabbat es el día donde ustedes pueden empezar a establecer una relación correcta con el Eterno. Usted puede decir en su corazón, es que yo adoro al Señor todos los días. Sí, yo también amo a mi esposa todos los días, pero mi esposa también me exige que yo tenga un día en el cual yo no trabaje y no haga ningún otro oficio para poder tener, ¿verdad?, una relación con ella. Igual que usted, a lo mejor usted puede tener una esposa o hijo, usted tiene que dedicarle un día entero a sus hijos por conveniencia, porque si no, nunca el trabajo le va a consumir toda su fuerza, toda su mente y todo su deseo, y nunca va a haber una entrega total
a su familia o a su esposa. Igualmente el Adón estableció este día para que primeramente nosotros tengamos una cena con Él. Y en esa cena vamos a tener una intimidad donde la persona especial, la invitada, es Él. Así es. Porque el pan y el vino hacen referencia a Él. Después vamos a explicar cómo se desarrollan todas las cosas. Pero usted tiene una oportunidad. Y la oportunidad es que usted aprenda la manera correcta de ejecutar las cosas. Y ya no sigamos más doctrinas de hombres establecidas, no por las personas que están en este momento, sino como lo está escuchando. Fueron cosas que fueron establecidas hace casi 1500 años atrás, mi hermano. Y sin embargo, todavía resuenan en los oídos de los creyentes, como la palabra judaizar, como la palabra culto, o la palabra creyente, o semitista. Todas esas palabras todavía se utilizan en la actualidad en contra de los creyentes que de verdad quieren hacer lo correcto delante del Eterno. Entonces, ¿cuál es la decisión? Si usted quiere saber más acerca de cómo es el Shabbat, lo invitamos primeramente, porque nadie puede hacer algo sin tener conocimiento. Entonces queremos que usted tenga ese conocimiento para que después, al final de todos estos 3 días que vamos a estar dando esta enseñanza, usted pueda ir y usted mismo pueda asegurarse de que tiene una decisión que hacer para ser un verdadero creyente. Si no, no va a conocer la heredad de Jacob. Amén. Es muy importante. Amén. Porque la heredad de Jacob es la vida eterna, el cual es la Torah. Amén. Entonces, mi hermano, con este pensamiento lo dejamos. Esperamos que mediten en toda esta información y que en la próxima vez tengan ya un poco más de firmeza para que puedan seguir digiriendo los demás versículos que vamos a hacer. Hacemos el llamado al arrepentimiento. En el judaísmo, cuando se hace un llamado al arrepentimiento, no es un llamado para que se convierta a la doctrina, claro que ¿sí? no. Ni a una cultura. Es para que se vuelvan a Hashem, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. No que te vuelvas a nosotros, sino que te vuelvas a Él. Y con este pensamiento queremos que tú puedas hacer una adoración en tu casa. Y lo primero que tienes que hacer es simplemente poder aceptar de que necesitamos aprender más. Y necesitamos a lo mejor dejar cosas atrás para seguir adelante. Y a lo mejor una de esas cosas es la manera de pensar que hemos heredado de nuestros padres. Y eso es una profecía, que vamos a heredar mentiras de nuestros padres. Así y es. Ciertamente, si tú empiezas a estudiar la Escritura, verás que en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento no se habla, ni siquiera se hace una alusión de que ese día iba a ser abolido. Nunca. Al contrario. Nunca. Roma cambió el día de reposo. Entonces, para que quede claro. Para que quede claro, toma una decisión en esta noche. O le crees a las Escrituras o le crees al hombre. De un lado y de otro hay bendición o hay maldición. ¿Cómo lo tú vas a obtener? Tú lo decides. De nuestra parte, nuestro deseo está enseñarte y instruirte. De la tuya es escuchar y escudriñar. Con todo esto lo dejamos para que tengas una semana en victoria y una semana en la cual tú puedas crecer en amor, en justicia y en verdad. Shalom, amados hermanos. Bye bye. Gracias por estar con nosotros.